Bien, siguiendo este hilo conductor de entender el cambio de época, el giro geopolítico, pero sobre todo qué está sucediendo en Occidente, hay un hilo que vale la pena abordar, que tiene que ver con el proceso que comienzan a adquirir las tradiciones religiosas, lo religioso, como espacio que comienzan a tomar la polis nuevamente, comienzan a tomar las ideologías, comienzan a tomar las formas de la gestión de lo público, ¿sí? Esto es un fenómeno que por lo menos tiene unos 40 años de proceso, pero que implosiona cuando vemos a liderazgos como el de Trump, el de Bolsonaro, pero también el de Putin o el de Milei, en las tradiciones de las extremas derechas que no solo apelan a cuestionar la democracia, a delegitimar las instituciones del derecho y toda la cultura que se ha ido generando como construcción de libertades, sino que van a apelar de alguna manera a encontrar su motivación en lo que se puede llamar teologías, ¿no? Las teologías son formas de hablar de Dios, ¿sí? Como concepto cultural, independientemente de creer las personas o no en ello, juegan en la estructuración de valores, ¿sí? Entonces podemos ver en este cambio de época, situar algunos hechos que parecen fundamentales. Por un lado, la década del 60, que fue fermental, produjo por un lado en el mundo europeo con el mayo del 68 un quiebre con las tradiciones culturales, sexuales, religiosas, y agudizó la secularización, agudizó el tema de quebrar con los ritos que la sociedad tenía, emancipando subjetividades individuales y nuevas formas de colectivos. Por otro, el tercer mundo estaba quebrando con el colonialismo y entonces generó movimientos por la liberación nacional, por el socialismo, digamos, ¿no? Y que entonces esa década puede ser una década entendida como emancipatoria, que va a tener una respuesta por un lado represiva en América Latina, en el conflicto de la Guerra Fría, pero va a tener también como un adoctrinamiento o domesticación del impulso del mayo del 68, que terminó siendo el dinamizador del marketing o una cultura, ¿no? que fue desagregando formas de subjetividades que no daban fundamento a una identidad más estructurada. Es ahí que en los cambios, por un lado económicos que habíamos visto, de transnacionalización de la economía, por otro lado del declive de los valores tradicionales, hay un sector que reacciona a la década del 60 con lo que llama el neoconservadurismo. Creen que la modernidad hacia esa visión liberal no le daba fundamento a la identidad y entonces vuelven a retrotraerse a valores tradicionales, ¿sí? Pero ya no en la forma conservadora tradicional, sino como algo presente, ¿sí? Donde lo religioso va adquiriendo un poder importante. En 1980, en Washington, en pleno reaganismo, es decir, ¿no? Todo el comienzo de la era neoliberal, como con Thatcher, en Washington se crea el Instituto de Religión y Política. Michael Novak, que lo dirige, va a tener como objetivo desencadenar corrientes fundamentalistas en el mundo islámico, en el mundo judío y en el mundo cristiano, ¿sí? En el mundo islámico va a traer todas las sectas musulmanas más represivas, el mundo judío también va a ir dejando su secularidad en Israel, también en el caso de América Latina el objetivo fue confrontar con la teología de la liberación, la teología del pueblo, la teología de los pobres, o sea, la religión se vivenció en la década del 60 y 70 como emancipatoria, es decir, la fe como compromiso con los pobres. Eso se va a reprimir de manera fuerte y en el mundo católico el papado de
Juan Pablo II va a tener una reacción importante respecto a esto. En el momento que cae el muro de Berlín, se disuelve la Unión Soviética. Él es parte de ese proceso. Gorbachov tiene un vínculo muy fuerte con él, donde el cristianismo vuelve a ser el fundamento de las grandes Rusias, ¿sí? Y termina hoy con Putin en una teocracia, casi la propia lógica de la identidad rusa. Entonces, en el mundo católico, hasta llegar Francisco, la restauración era una constante, pero eso se va a quebrar porque la institucionalidad está afectada en lo económico, en los curas pederastas y en su distanciamiento de la realidad. Y entonces eso termina no cuajando. El mundo protestante va a ser mucho más manipulable por la política y entonces invade con los movimientos neopentecostales o los televangelistas, que van a centrarse en lo que se llama la teología de la prosperidad, ¿sí? El ser humano se va a salvar en este mundo si está vinculado a lo religioso, de tal forma que sus prácticas individuales, formas familiares, el no consumo, le van a permitir tener una manera de vivirse que le da la salvación. Pero esto se fue ligando poco a poco a formas políticas. Mientras que los conservadores tenían una distancia de la política en la primera mitad del siglo XX, van a comenzar a tener en las últimas décadas del siglo XX y principio del siglo XXI un vínculo fuerte, ¿sí? Por esta idea de el nuevo Israel, que se llama teología, que va a atar a judíos y a católicos y protestantes conservadores o neoconservadores. Entonces, la religión pasa a tener sustento de moralización, sustento de disciplinamiento, sustento de desplazar la secularidad política para centrarla en lo sagrado. Y entonces acá vienen las formas teocráticas que estamos viendo detrás de las nuevas derechas. Por tanto, entender que las nuevas derechas se encuentran y tienen un fundamento, no solamente no quieren volver al pasado, quieren recrear en el presente un conjunto de valores que consideran que ese es el futuro, ¿sí? Entonces, no habiendo de parte de las teologías de los pobres, las teologías emancipatorias o los movimientos revolucionarios que hubieron en otra época, en lo secular, capacidad de propuesta que convoque, esto crea nuevas subjetividades, ¿sí? Y como planteó Vargas Llosa, intelectual que no es de nuestra referencia, pero él va a decir, la cultura que tenía que sustituir a la religión no pudo y la sustituyó el espectáculo. Y entonces, entre el espectáculo, el consumismo, la falta de sentido, Occidente perdió estructuración y no tenía una respuesta tampoco de las izquierdas para construir lo que construyó en la década del 60. Y entonces la religión vuelve a ser estructurante de sentido, pero sobre todo de poder, fundamento de poder, legitimación de las nuevas formas económicas, tecnológicas, sociales y culturales. Es por eso que es muy importante entender lo que estamos viviendo, porque hay un debate no solamente ideológico, político, económico, sino que hay también un debate teológico que estructura en Occidente mucho y que está generando nuevas condiciones para el futuro.